Entonces vamos a ver de forma pausada, vamos a ver, pues, cómo se llama, las relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos. Lo que ustedes tienen que entender es que, como se llama, el suelo, está compuesto, ¿por qué? Por, por sólido, por agua y por aire, ¿no? Si ustedes extraen el suelo, ¿no? Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, se van hacia una zona donde existe suelo. Ustedes, por ejemplo, cavan y el volumen del área, si ustedes ven el radio y la profundidad de esa excavación, ¿no? Si ustedes dicen tanto ha sido y les va a salir el volumen, ¿no? En metros cúbicos. Por ejemplo, si lo hacen en forma cilíndrica, entonces el volumen que van a extraer va a ser ¿cómo se llama? Volumen va a ser del cilindro, ¿cuál es? El del círculo es pi r al cuadrado por la altura, ¿no? Entonces ahí ustedes determinan el volumen del material. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes han sacado de esa zona de forma cilíndrica, de tal profundidad y de tal radio, ¿no? Entonces, cuando ustedes determinan el volumen, después lo ponen otra vez lo van a apilar en otro lugar, en forma cónica, por decir, ¿no? Ese volumen va a ser mayor que de lo que han extraído, ¿no? Porque de donde hemos extraído, eso ha estado más compactado, todo, ¿no? Inclusive los espacios vacíos que existía ahí, todo, ahora, cuando sale hacia a un lugar, ahí se va a ver pues, los espacios vacíos que son más grandes, más volumétricos, le va a salir el material. ¿Por qué? Porque ahí está justamente el esponjamiento. Y en ese esponjamiento es de acuerdo a la humedad y al aire que contiene ese suelo. Entonces, justamente ustedes, cuando van a analizar el comportamiento de un suelo, ¿no? Hacia el lado derecho tiene W, ¿no? Entonces ahí van a ver qué cosa, el peso del suelo. Después de ver el peso del suelo, van a ver el peso del agua, ¿no? Y después también van a ver el peso del sólido. Entonces, ¿qué quiere decir? El peso de un suelo va a ser igual al peso del sólido más el peso del agua. Sumado ambos, nos va a dar el peso total. ¿Está bien? Entonces, si nosotros nos vamos, ese es al lado izquierdo. Al lado derecho de la gráfica, ¿qué vemos? ¿Y por qué no se ha considerado? ¿El aire tiene peso o no? Sí, profesor. ¿Sí? Bueno, ¿Tiene peso? A ver, a ver. ¿El aire tiene peso o no, Christopher? sí, profesor.
El aire es una Sí, composición de moléculas, al fin y al cabo, ¿no? pero, O sea, o, o se refiere en peso o que afecta o se refiere en peso que afecta al suelo como tal. pero solamente está ocupando el vacío, nada más. Ya, ya, a eso se refería. Claro, el aire pues, no tiene peso, solamente el que va a tener peso es el agua y el sólido. Este Ah, ya. gráfico nosotros tenemos que dominar bien, bien, porque de aquí se va a deducir las fórmulas, los problemas, todo ello. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es, ¿no? Hacia la mano, hacia el lado, mirando hacia la computadora, al lado izquierdo tenemos W, que es el peso del agua y el peso del sólido. Ambos tienen peso, pero al lado izquierdo tenemos sí un volumen. El aire tiene un volumen, el agua tiene un volumen y el sólido también tiene un volumen, ¿no? Entonces, después vamos a tener el volumen del sólido que está ya, ¿no? Acotado. Esas acotaciones nosotros tenemos que saber para resolver cualquier problema. Después tenemos el volumen del aire, el volumen del agua, ¿no? Y tanto el del aire y del agua, ¿no? Ese es el volumen de los vacíos, ¿no? Ese es importante. Por eso, pues, cuando uno extrae el material, vamos a tener un volumen de agua y un volumen de, de agua y un volumen de aire. Y ese es el volumen de los vacíos. Por ejemplo, si ustedes, por ejemplo, tienen el suelo y lo pesan, ¿no? Lo pesan, va a tener un peso y va a tener un volumen, ¿no? Pero si ustedes lo adicionan el agua, ¿no? Entonces va a aumentar de peso y también va a aumentar de volumen. Y todos los espacios entre grano y grano, va a estar siendo ocupado por los espacios vacíos y también si nosotros medimos todo en conjunto, va a haber un volumen mayor. Entonces, ese es lo que nosotros tenemos que dominar para determinar posteriormente las propiedades del suelo, así como tiene origen el suelo, es de origen glaciar, es de origen eólico, todo lo que ustedes sepan, cuando ya saben todos sus orígenes, ¿no? Entonces ahora lo que hay que relacionar es el suelo, el agua y el aire. Este cuadrito de acá, que estamos las relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos, ustedes lo tienen que saber perfectamente, porque de aquí van a salir todos los cálculos, tanto para determinar los límites de Altenberg, para hacer los cortes directos, triaxiales, la granulometría, la clasificación de suelos, para todo nos va a servir forma de graficar, ¿no? De hacer las relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos. Hay que tenerlo bien claro ello, ¿no? Este es un gráfico hipotético nada más, ¿no? Y a ese gráfico hipotético nosotros tenemos que, como se llama, tener en presente que hay un peso
¿no? El aire no tiene peso, el agua sí tiene peso, el sólido tiene peso. Y ahora, si nosotros tenemos un suelo, ¿no? ¿Cómo nosotros, cómo vamos a saber si cómo sabemos nosotros la cantidad del peso del agua ha desaparecido en un suelo? ¿De qué manera nosotros lo vamos a desaparecer? Esponjamiento. ¿Cómo? Esponjamiento. No, en el esponjamiento ya está en el esponjamiento ya, pero nosotros cómo desaparecemos el agua de un suelo, Ah, poniéndolo en el horno, ¿no? En el horno, primero pesamos el sólido y el agua. Ahí nosotros vamos a determinar el peso total del suelo. Ahora solamente quiero determinar el peso del sólido. Para eso tengo que eliminar el agua, ¿no? ¿Y de qué manera lo elimino el agua? En el horno, ¿no? Secándolo. Entonces, solamente te vas a quedar con el peso del sólido. Por eso es importante esta parte de que nosotros hagamos todos los análisis habidos y por haber, porque de acuerdo a eso, nosotros, y de qué manera nosotros, por ejemplo, vamos, en qué momento el aire, en qué momento el aire entra a perder el volumen en un suelo. ¿En qué momento? A ver, el momento en que pierde el aire es cuando se compacta. Por ejemplo, ustedes tienen pues así apilado el suelo, ¿no? Por decir así, tienen, pues, por ejemplo, han excavado una zanja y después ustedes esa zanja determinan el ancho, el largo, la altura y determinan el volumen, y después si sacan ustedes hacia el medio externo y en forma de cono está recepcionado el material, entonces ese material ya está con, como se llama, con contenidos de sólido, tiene humedad, ya tiene agua, y también entre grano y grano, y aunque sea pequeño, todo entre grano y grano están posicionados ahí, y ahí en esos espacios entre grano y grano hay unos espacios vacíos. Ese está lleno de aire. Pero si nosotros ese suelo que está ahí amontonado, lo vamos a pasar un rodillo de ida y de vuelta, de ida y de vuelta, de ida y de vuelta. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Eliminando los espacios vacíos, el aire. Y de esa manera el suelo va a tomar una rigidez. Y al tomar una rigidez va a servir como suelo compactado, como suelo bueno para los pavimentos, ¿no? Bueno para las cimentaciones, bueno para, ¿cómo se llama? Para
estructuras, para hacer las plataformas, todo. Justamente ahí está el secreto de cómo es que hay que tener claro la relación gravimétricas y volumétrica de los suelos. A ver, para pasar a la siguiente diapositiva, está claro la definición. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten, jóvenes, ¿ah? Porque justamente de aquí va a partir todo. Profesor, ¿podría volver a repetir sobre la compactación del aire? Del aire, Del- por ejemplo, saca tú más o menos, tú imagínate, ¿no? Tú imagínate, por ejemplo, tú tienes un suelo, has excavado un suelo. Cuando tú, por ejemplo, encuentras un suelo, ese suelo está, no se sabe si está totalmente compactado o no está compactado, nada, ¿no? Tú cavas ancho por largo y por profundidad. Si tú lo mides, esa zanja excavada determina un volumen, pero si tú lo sacas hacia el medio externo, ese material ya no va a tener ese volumen, va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ya ese suelo, aparte de tener el sólido, tiene humedad y tiene agua. Y aparte de tener humedad, al colocarse el suelo, todos los suelos tienen una granulometría. Al tener una granulometría, hay suelos finos, suelos gruesos y gravas, ¿no? Eso siempre tienen que también ustedes tener presente. Hay suelos finos, suelos gruesos y gravas. Y ellos están compuestos por unos granos, ¿no? Redondeados o angulosos, lo que sea, uno al otro. Esos granos están superpuestos uno al otro. Y entre esas superposiciones, ¿no? Entre uno al otro y adyacentes a los otros granos, en esos granos hay unos espacios vacíos. Y esos espacios vacíos están llenos de aire. Ustedes a la simple vista no lo ven, pero si ustedes ponen una lupa entre grano y grano, van a ver esos espacios vacíos. Entonces, ¿cómo lo desaparecen? El aire. El aire se le desaparece. El agua primero, ¿cómo le desaparece el agua? Mediante el horno. Ya. ¿Y cómo desaparecen ustedes el aire? Mediante la compactación. Ustedes no pueden tener un suelo como se llama, un suelo pues con agua y aire. Para eso ustedes determinan también el límite líquido, el límite plástico, para ver en qué límites debe estar trabajando el suelo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se desaparecen los vacíos? ¿No? Pregunten nomás, los vacíos. Por ejemplo, pues tú tienes el suelo, esos, vienes con un rodillo, lo vas compactando y qué va sucediendo con los granos? Entre grano y grano se va compactando y se va apisonando y también va como así como si fuese el concreto, se va formando una zona rígida, ¿no? Bien compacta. Entonces, de esa manera ustedes lo desaparecen el aire. Porque no hay otra forma. A ver, ustedes sean creativos, ¿de qué forma también se puede eliminar el aire de un suelo?
A ver, jóvenes, a ver, craneen, craneen. A ver, Silvia, ¿está claro? ¿Está claro lo que se está diciendo? A ver, jóvenes. Albert, a ver, Albert, Dígame, ingeniero. ¿está claro la explicación? ¿Sí? No, lo que pasa, eso tenemos que tener bien claro. Más adelante vienen los problemas complejos, ¿ah? Ya viene con los cálculos, todo. Por ejemplo, cuando ustedes, por ejemplo, pues, comienzan a humedecer los suelos, se van asentando también los suelos, ¿no? Se van filtrando por las zonas porosas, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando viene un huaico, también el agua va discurriendo, va corriendo y va erosionando también, ¿no? Van dejando, ¿cómo se llama? Las aguas de escorrentía, por ejemplo, cuando recorren sobre la superficie, ¿no? También están influyendo en la rigidez del suelo. Ustedes cuando relacionan pues, su parte de cimentaciones y parte estructural, si están pensando, por ejemplo, ese suelo que donde va a reposar la obra, entonces el diseño de ustedes, el diseño tiene que tomar en cuenta esas cosas, ¿no? Qué porcentaje de agua o de humedad tiene y qué porcentaje de aire. El aire se elimina compactando, el agua se elimina secando, ¿no? Y el sólido, pues, es lo que se necesita. El sólido tenemos que tener la curva de la granulometría, de la clasificación, ¿no? Entonces ese gráfico es esos acotamientos de W, que es el peso, W del agua, W del sólido, es la suma de los dos, nos da el peso total del suelo, ¿no? Y el volumen nos da el volumen del sólido más el volumen del agua más el volumen de, ¿cómo se llama? Del aire. El aire sí se puede determinar su volumen, ¿no? Entonces, ellos sí se puede determinar, pero más no se puede determinar, ¿cómo se llama? Inclusive, acá vamos a aplicar unos análisis, ¿no? El CBR, el Proctor, ¿no? El Proctor también, ¿no? La capacidad portante del suelo. Ahí se va a ver cómo es que desaparecen los espacios, ¿no? Vacíos, los espacios vacíos del suelo. Y también cómo se elimina el agua. El agua, entonces, el agua cómo se elimina del sólido, ¿no? ¿Cómo se llama? En el horno hay que decir qué porcentaje de humedad tiene ese suelo. Al determinar el porcentaje de humedad, estaremos hablando, pues, de cómo se llama, de que ese suelo tiene una determinada cantidad de humedad, ¿no? Entonces, teniendo claro estas relaciones gravimétricas y volumétricas de los suelos, ya no se nos va a nosotros, pues, escapar este gráfico, ¿no? Y no se nos va a salir de la mente, ¿no? Y cómo se comporta un suelo. Entonces pasamos nosotros a acá a definir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería,
¿no? Definición de suelo desde un punto de vista de la ingeniería civil, ¿no? Desde el punto de vista de ingeniería, suelo es el substrato físico, ¿no? Es un sustrato físico sobre el que se realizan las obras. Es una parte de la obra, ¿no? Del que importan las propiedades físicos y químicos, especialmente las propiedades mecánicas, ¿no? Entonces, son sus propiedades físicos y químicos, especialmente las propiedades mecánicas, desde el punto de vista, ¿no? Ingenieril, se diferencia del término roca al considerar un sustrato formado por elementos que pueden ser separados sin un aporte significativamente alto de energía. Entonces, en cambio, en las rocas, pues tenemos que, como se llama, o tenemos que, como se llama, aplicar alta energía, ¿no? En cambio, cuando es suelo, ¿no? Es de baja energía. Entonces, definiciones del suelo desde el punto de vista de ingeniería civil. Acá está claro, ¿no? Dice, es un sustrato. Y eso es claro, porque toda obra, sea una presa de agua, sea una presa de relaves, sea una presa de desmontes, sea un pavimento, sea una plataforma de querer hacer, por ejemplo, una cancha de fulbito, edificar una casa de un piso, dos pisos, ¿no? Y cuando son de tres, cuatro pisos, se tiene que hacer otro tipo de diseño, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta de esta diapositiva? Pregunten jóvenes, ¿ah? Porque es el momento de tener los conceptos claros. Claros y claros. Así como ustedes van a poner, también acá vamos a aclarar las cosas como son, como dice, ¿no? Ya, entonces, ya saben las relaciones volumétricas, todo. Entonces, clasificación de los suelos por el tamaño y composición de sus partículas. Esta parte también es muy importante porque nosotros no tenemos que ver las características, ¿no? Después tenemos que ver los suelos de grano grueso y los suelos de grano fino, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, ¿no? Vamos a ver los tamaños de partículas, estructura, fuerzas internas, suelos que lo forman, ¿no? Entonces acá vamos a ver, ¿no? El tamaño de los suelos, ¿no? Tanto de grano grueso como de los de grano fino. Esto de aquí es muy importante. Caramba, esto quiero agrandarlo, ¿cómo lo agrando? Nada.
A ver, voy a ver ahí. Ahí está. Entonces acá tenemos clasificación de acuerdo, ¿no? Características, ¿no? Identificación, tamaño de partículas, ¿no? Estructura, fuerzas internas, suelos que lo forman, ¿no? Denominación genérica. Entonces acá tenemos suelos de grano grueso, tamaño de partículas, ¿no? Mayores a 0.16 milímetros, ¿no? Acá tenemos estructura simple, fuerzas internas de rozamiento. También te vamos a tener suelos que forman las gravas y arenas, suelos, ¿no? Granulares y suelos de grano fino. Tenemos sus propiedades, ¿no? Deficiente, ¿no? La humedad, la cohesión, la plasticidad, ¿no? Para suelos finos, ¿no? Menores a 0.016 milímetros, ¿no? La flodulada, dispersa, el rozamiento de cohesión, limos, arcillas y suelos cohesivos. ¿Cuándo se dice que un suelo es cohesivo? Cuando te genera una compactación y una rigidez. La cohesión es importante y la plasticidad también en los suelos. Si hablamos de plasticidad, el suelo a veces se comporta como la plastilina y cohesivo es cuando ustedes le pasan un rodillo, ese suelo se compacta fuertemente. Entonces ahí se ve que la base, su base, ¿no? De los pavimentos, las cimentaciones, todo, están totalmente compactos. ¿Dónde están? Acá vemos, ¿no? El cohesivo, el grano fino, tenemos las arcillas, los limos, fino, medio y grueso. ¿Y cuáles son sus dimensiones, no? Es 0.06 a 0.02 y hasta 0.6, ¿no? Milímetros, ¿no? Entonces acá tenemos, y menores a esto, 0.002 van a ser las arcillas. Después tenemos las arenas, tenemos arena fina, arena, ¿no? Media y arena gruesa. Y estos son sus tamaños, ¿ya? Y después tenemos las gravas, ¿no? ¿Ya? Y después tenemos los bolos o la bolonería, entonces son mayores de 60 milímetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros pues a veces hacemos la clasificación de los suelos, hay que tomar en cuenta ello. Esta forma de clasificación, ustedes lo tienen que tener bien claro. En nuestro primer gráfico que vimos nosotros, ¿ves, no? Sólido, agua y aire. Entonces, cuanto más fino sea el suelo, ¿no? Vamos a tener los intersticios más, el volumen, ¿no? El volumen. El peso no nos va a dar mucho problema, porque el peso, ustedes han visto, de acuerdo a nuestro gráfico, el peso no se considera, el peso del agua sí, la humedad, el agua, suelo agua o roca agua, hay problemas.
y hasta concreto, agua también. Por ejemplo, el concreto no es permeable totalmente, no es impermeable totalmente, siempre contiene la permeabilidad. Entonces, este análisis de la forma de los granos, ¿no? Grano de los suelos. Entonces, por ejemplo, los suelos, los suelos finos son cohesivos, dice. Los granulares, ¿no? Son de grano grueso. Entonces, a veces esos todavía no son cohesivos. Cuando ustedes determinan el corte directo, hay dos cosas que ustedes determinan del suelo. Determinan la cohesión y determinan el ángulo de fricción. Entonces, si determinan el ángulo de fricción, están determinando con qué pendiente puede ser estable ese suelo. Si es horizontal, va a ser mucho mejor. Y si es inclinado, entonces te dice también hasta qué ángulo puede estar inclinado ese suelo cuando se compacta. Y cuando es cohesivo, te dice que tiene una cohesión, pues, como se llama, de 1, no de 0.01 ni 0.02, ¿no? Si entonces se te dice inclusive cohesión cero, entonces quiere decir que ese suelo no se puede compactar. Para compactar, nosotros tenemos que adherirle el grano fino. Con el grano fino, sí. Por eso, ustedes habrán escuchado del afirmado. Ahora con el afirmado vamos a ver la clasificación de los suelos, todo, cuando ya esos materiales que vamos a nosotros llevar al laboratorio, ustedes ya con ese material van a comenzar a trabajar. Y ese material, pues ustedes lo van a tamizar, van a hacer su clasificación granulométrica, todo. Entonces, primero nosotros hemos visto las relaciones volumétricas, las relaciones gravimétricas y volumétricas. Al decir las relaciones gravimétricas, estamos viendo el peso y la relación volumétrica estamos viendo volumen. Entonces, peso y volumen, peso y volumen. Entonces, cuando nosotros descubrimos un suelo, vamos a encontrar un suelo con estas características de acá, ahora, ¿no? Ustedes van a ver suelos finos con arcillas y limos y van a encontrar arena, ¿no? Fina, media, a gruesa. Y después también van a ver gravas, ¿no? Gravas finas, medias y gruesas. Y aparte, también en ese suelo van a encontrar bolonería. Van a encontrar rocas, ¿no? Mayores a 3 pulgadas, a 4 pulgadas, 5 pulgadas, 6 pulgadas, 10 pulgadas, ¿no? Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quieren hacer un análisis de ese tipo, hacen con una zaranda vibratoria, lo ponen en una tolva y ponen pues estos tipos de mallas de tales tamaños y ustedes ahí lo clasifican y van a decir, yo tengo material de grano fino, tanto, de grano grueso, tanto, de gravas, tanto, y bolonería, tanto. Por eso, pues, en una cantera donde clasifican el material, obtienen, pues, ¿cómo se llama? A ver, vamos a ver qué dice.
¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los tamaños de, ¿cómo se llama? De suelo, ¿no? Que es bien importante que ese capítulo ustedes lo dominen muy bien, como también acá la clasificación de suelos por el tamaño y composición de sus partículas, ¿no? Acá estamos viendo. Entonces, de acá, ustedes tienen que, tienen que tenerlo bien claro, por favor. No se pueden equivocar ustedes. Cuando ustedes, por ejemplo, les va a llegar un costalillo de suelos, de esos costalillos de sal lleno, ustedes ahí meten la mano o meten esa cuchara que venden arroz en los comerciantes, meten su cuchara ahí y ese cucharón, y ustedes ahí van a ver gravas, van a ver arenas y van a ver arcillas y van a ver limos. Eso es lo que ustedes, quiero que ustedes lo tengan bien claro y bien preciso. Y ese primer dibujo que hemos presentado, las relaciones ¿cómo se llama? Las relaciones gravimétricas y la relación volumétrica, ese es importante. Y este otro punto que estamos viendo esta diapositiva es otro de los puntos muy importantes que ustedes de esos dos puntos no se deben olvidar. Nada, nada, nada. Ustedes no se pueden olvidar. Por favor, esos dos puntos, grafíquenlo, ténganlo en su cuaderno, que así es el que está, así es la forma de cómo se está presentando el suelo. No salgan de ahí, no salgan de ese punto. Cuando ustedes destapan un material y ven o hacen una excavación, inmediatamente viene el laboratorista y tú le vas a decir qué cantidad de suelo fino tengo, qué cantidad de suelo grueso. Entonces, cuando ustedes van a hacer una edificación, ustedes no van a sacar una sola muestra del centro nomás, ¿no? Tienen que sacar de varios puntos y de ahí sacar un promedio y decir que esta zona de trabajo tengo tanto porcentaje de suelo fino, tanto porcentaje de suelo de arena, tanto porcentaje de gravas y tanto porcentaje de bolonerías. Y con eso ustedes van a tomar decisiones muy importantes. Van a decir que con esto yo voy a obtener una capacidad portante tanto, voy a obtener una cohesión tanto, voy a obtener un CBR tanto. Entonces, de ahí, ¿por qué? Porque como se llama, ustedes ya conocen las arcillas, conocen los limos, conocen las arenas, conocen las gravas y conocen las bolonerías, ¿no? Entonces, ¿en qué porcentaje se está presentando en esa área que ustedes van a trabajar? ¿Ah? A ver, un ratito, por favor. Entonces, mira, qué interesante. Primero, que les he mostrado, y que está acá, ustedes lo tienen que tener bien claro. A ver, Christopher, ¿me prometes que tienes que tenerlo claro eso? Sí, profesor, este cuadro lo voy a graficar. Voy a ir a Claro, es un estudiando. cuadro, grafíquelo, ponlo en tu cuaderno, todo bien bonito, los dos cuadros, eso es importante. Con eso, ustedes más adelante, cuando vienen los ejercicios, los problemas, lo van a aplicar rápidamente. Todo, todo. Esos son, así no necesita de mucho palabreo,
mucho, como se llama, definiciones, así tiene que ser práctico. ¿Ya? Entonces, si ya tienen claro ello, ¿no? Jairo, a ver. Jairo, ¿lo tienes claro? Sí, profesor. Eso es lo que yo quiero que todos lo tengan bien claro. Cris, Sí, profesor. ¿está claro? Ajá, sí. Claro como el agua. Ujú. Ya, correcto. Mira, a ver, si todos ustedes lo tienen bien claro, ello, ¿no? Entonces va a haber ¿cómo se llama? Vamos a correr con la clase y al final, ¿cómo se llama? Vamos a tener como si una remedilla así rápido, rápido, rápido. Entonces ya ustedes van a entender que ya se tienen bien claro qué son arcillas, qué son limos, qué son arena, qué son... Todo esto cuando hacen en el laboratorio, también ustedes van a saber cómo están determinando el sólido, el líquido, el aire, cómo están eliminando todo, por qué eliminan, en qué tipo de análisis eliminan tales cosas, todo. Entonces ya cuando está claro eso, ya pero no hay quien nos detenga, pero, porque ya sabemos identificar los suelos ya, ¿no? Y ya sabemos de dónde se originan esos suelos. Antes de eso, ya como se les ha dejado un trabajo, hay suelos, ¿no? Que producto de la erosión, del intemperismo, se han originado por los glaciares, por las aguas, se han trasladado de un lugar a otro lugar, el suelo, ya saben su origen ya, ¿no? Entonces eso es importante también para saber qué orígenes tienen esos suelos, cómo es su comportamiento que ha generado. Ya en la práctica, a veces ni siquiera ya cuando usted está en una obra, ahí como tienen sus zapatos de seguridad que van a comprarse ahora para el laboratorio, ustedes lo patean nomás el suelo y, oye, pucha, que estamos sobre un suelo de grano fino, ¿no? Tiene también, pero hay gruesos, pero hay poco, no hay bolonerías, eso es lo más importante de este suelo, ¿no? Ni siquiera usan nada, ¿no? Así lo patean nomás, hoy está bien este suelo, ya es experiencia ya, pues, con la práctica ya al ojo nomás ustedes saben ya cómo está el suelo, cómo se está portando. Oye, pero este suelo pucha, es húmedo, pucha, por acá debe haber alguna zona de escorrentía de agua. Debe venir y el agua es lo que le hace perder la resistencia tanto al suelo, a la roca y al concreto. Eso también tienen que tener presente ustedes. El agua le hace perder la resistencia al suelo, a la roca y al concreto. A ver, ¿quién me dice lo contrario? Si hay alguien, tiene que también reaccionar, ¿no? Es mentira, el agua es es un amigo para Profe, el pero concreto. A profesor, ver, disculpe, pero el agua no es bueno para el curado en el concreto. ¿para qué? Para el curado, creo que se llama el término. Para el curado. No, pero ¿cómo vas a curarte? Si el concreto no es impermeable, es permeable. Lo que tú tienes que para que el concreto, es para que tú confecciones el concreto, sí, ¿no? Para que tú le des forma cilíndrica, tú le des forma trapezoidal, forma piramidal, todo, necesitas del agua porque va a conformar, pero después que seca y después que venga el agua posteriormente, va a pasar por ahí, poco a poco lo va erosionando y se va infiltrando porque al secarse ese concreto también ha dejado porosidad. Ahorita, por ejemplo, en las zonas donde no tienen, como se llama, no han impermeabilizado los techos y hay precipitaciones fluviales, esas aguas se están infiltrando sobre los techos de concreto
Si no tienen evacuación, esas aguas se humedecen, caen, se penetran sobre el techo de concreto. Algunos están limpiando, barriendo el techo concreto y cuando choca con el agua, ¿no? El agua, ¿qué hace? Lo corroe, comienza a corroer y desestabilizar el acero también, o el hierro, el fierro que han construido. Y después se requebraja, comienza a reventar el fierro y ese techo tienes que retirar nuevamente y hacer otro techo. Por eso muchos están colocando sobre sus casas, están colocando pues, calaminas. Eso nadie me va a decir que no. ¿No? ¿Es cierto o no? Albert. ¿No? Los que viven en los últimos pisos, en los penúltimos pisos, o los que viven en casa, tienen el segundo piso, el tercer piso está deteriorado ya. Por eso a veces tienen que poner tejas, calaminas, ¿no? Y con eso ya se aísla ya, pues. La idea es que no penetre al concreto, ni ahora como tú dices, para curar el concreto, para curar, no, el concreto es curado con el cemento, pero con agua, para eliminar los poros. Pero ahora hay aditivos que mejoran, porque todo concreto dice que tiene casi el 88 o el 90% es impermeable, pero el 10% es permeable. Ese porcentaje es lo que en el tiempo se va deteriorando y se va, ¿cómo se llama? Destruyendo, ¿no? Se va corroendo, se va debilitando el concreto. Y todavía aparte, estamos hablando de la parte física o mecánica que hemos hablado acá, ¿no? Aquí hemos hablado de la parte física y mecánica, pero no estamos viendo de la parte química. Acá dice también sus propiedades físicos y químicos. El suelo tiene que estar libre de estos elementos, del azufre, de los sales y de los sales totales y de los cloruros, de esos componentes químicos. Esos son los componentes químicos que malogran el concreto y el suelo. Ustedes a veces pasan su zócalo o pasan sus paredes y le pasan, ahí está la pintura, está deteriorado ya. Entonces dice, pucha, mi casa es muy húmedo, es muy salitroso, dice, ¿no? Ya están renegando, ya están corrigiendo esas paredes, todo. Pero justamente la calidad de ingeniero que ustedes se están formando es para que no ocurra eso. Sus obras tienen que estar bien. Tienen que ustedes ver las sales totales, las sales, los cloruros y los sulfatos. Esos componentes químicos tienen que estar debajo de los límites permisibles y eso está relacionado a una norma del ASTM. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo más importante ahorita es que nosotros, ¿cómo se llama? Nos ubiquemos pues ¿cómo se llama? De este primer gráfico y de este gráfico. Y acá, ¿no? Después nosotros vamos a ver las propiedades físicas del suelo, ¿no? De este material,
de todo este material vamos a ver las propiedades físicas, químicas y mecánicas. Y cuando vemos las propiedades químicas, ya tenemos que ver qué análisis químico lo tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que no nos falle, pues, ese material, porque tal vez ese suelo ha estado sumergido al agua de mar, ha estado sumergido a una zona con contenido de sales, cloruros y sulfatos, y tiene alta concentración, y ustedes van a utilizar ese material para construir chapiña, son malos, pero entonces al comenzar a elegir ello, y no lo pueden hacer irresponsablemente, porque está cerca a su edificación, no lo van a usar ese material. Tienen que ustedes salir de esa área y buscar el material apropiado para poder utilizar. Eso se llama las canteras. Tienen que usar los materiales adecuados que tienen que usar en la cimentación, ¿no? En todo ello. ¿Ve? Ya, qué lindo, ¿no? Qué lindo es el suelo, ¿no? El manejo de los suelos, ¿no? Ya se nos viene, ¿no? Las cosas como tienen que ser. Después acá tenemos, pues, ¿cómo se llama? Acá, por ejemplo, tenemos suelos, ¿no? Suelos de grava, ¿no? Suelos, ¿cómo se llama? No lo observo. No se puede ver cómo se amplía esto, no entiendo. A ver, Denis, Bruno. Ahí dice suelos arenosos, suelos limosos y suelos arcillosos, creo que puede ser. Ah, ya. Suelos. El primero es arenosos. Arenosos. Y estos suelos. Limosos, creo que. Ya. Y estos suelos. Arcillosos. Arcillosos, ¿no? Y deben ser las gravas, ¿no? Sí. Entonces, pero todo esto de acá, suelos limosos, suelos arenosos, suelos gravosos, suelos de gravas, ¿no? Todo esto acá se está representando ya, ¿no? Acá tenemos, este cuadrito es lo más lindo que puede haber. ¿Por qué? Porque están por los tamaños de los granos. Mira, los tamaños de los granos, todo, ¿no? Entonces acá ya están con el tamaño de los granos y la forma. Este gráfico y este gráfico es lo que tenemos que manejar. ¿Ya? Entonces tenemos el suelo como sistema de partículas, dice, ¿ves? El suelo es intrínsecamente un sistema de partículas. Son partículas, ¿ves? Todo suelo, si ustedes ven en un microscopio, esos suelos finos, 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 lo ven en el microscopio y lo ven los tamaños. A veces los suelos arcillosos no se ven los tamaños, entonces mediante el rayos X se ven de qué composición tienen esos suelos finos, ¿no? Entonces, el suelo es intrínsecamente un sistema de partículas. Las partículas del suelo no están unidos tan fuertemente como los cristales de un metal y no se puede mover tan fácilmente como los materiales de un fluido, ¿no? A simple vista, el suelo está compuesto de granos independientes
aunque muchas partículas son tan pequeños que se requieren de técnicas microscópicas para su distinción. Los espacios entre estas partículas son denominados poros, vacíos o intrínsecos y pueden ser ocupados por material líquido o gaseoso. Ese es lo que tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Los poros y vacíos. Otro día les comento que es una ingeniera, se ha doctorado, conmigo trabajó en Copresa, antes de Unicon, de Unión de Concreteras, y bueno, pues su tesis, por ejemplo, era sobre la tecnología del concreto para disminuir la porosidad de ese concreto, ¿no? Y mejorar la resistencia del concreto. Qué interesante su tesis doctoral. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es evitar al mínimo, ¿no?, que los poros del suelo, los poros del concreto y el poro de las rocas, ¿no?, sean casi nulos. Porque cuando contiene sus poros, ¿no?, espacios vacíos, hacen pues que se desintegren más rápidamente. Cuando ustedes hacen pruebas en el laboratorio, ahí ven cuál es el tiempo de que toda la estructura, por eso cuando hacen pruebas de concreto, hay unos, ¿cómo se llama?, de forma cilíndrica, ¿no?, que como se llama, lo remojan en el agua y ven cuál es la diferencia de pesos que existe o cuál es su volumen que ha generado, porque al existir poros, entonces quiere decir hay espacios vacíos. Por eso las aguas fluyen sobre ello. Así es, jóvenes, no es que no tenga. ¿Qué es lo que no debe tener poros, por ejemplo? Un metal, ¿no? Pero también, si nosotros llevamos microscópicamente, también tiene un halo fino, pero no lo deja pasar al agua. O si pasa, van a pasar de acá a 100 años. Pero en un concreto, cuando ustedes ponen los pilotes, por ejemplo, cuando van a hacer puentes, cuando van a hacer estructuras sobre el borde de una avenida de las aguas, y va a estar la edificación ahí, y ahí, por ahí va a pasar el agua. Entonces ustedes ahí tienen que pensar en impermeabilizar, en que los poros sean al mínimo, y entonces utilizar ya la tecnología de impermeabilizar esos poros. Entonces ahora hay aditivos que se ponen, ¿no?, casi en la superficie del concreto para que no deje pasar. Por ejemplo, para eso existe también, pues, no sé si han escuchado el Sika, ¿no?, en los pozos de agua, de concreto, de reservorios, le echan el Sika y con eso se evita, pues, las filtraciones, ¿no? Y no deja pasar, entonces eso sellas los poros, ¿no? Entonces, igual también en el suelo. Si ustedes van a compactar para hacer una carpeta, van a compactar para hacer las plataformas, ¿no? Van a hacer los pavimentos, ustedes van a compactar para ello. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes tienen que desaparecer ese poro. ¿Por qué? Cuando viene el agua,
ese agua se infiltra por los poros y rápidamente lo destruye, lo desintegra al suelo o al concreto o a la roca. Y la roca, pues, mayormente están en nuestra tierra, están desintegrados, pues, por los glaciares. Los glaciares se introducen por las fracturas y lo desintegran, ¿no? Entonces, igual también al concreto, lo desintegra el glaciar. Entonces, para eso, por ejemplo, si ustedes están trabajando en Estados Unidos, están trabajando en Canadá, que muchos ingenieros civiles de acá de la universidad están yéndose, algunos egresados o ingenieros están yendo para Estados Unidos porque requieren bastante ingenieros para rehabilitar las obras, ¿no? Civiles, ¿no? Necesitan bastante. Entonces, te vas a encontrar con climas de alta temperatura, de 45, 50 grados, y de baja temperatura, de menos 15, menos 20 grados. Entonces ahí ustedes van a ver, se van a acordar de uno, de cómo es que actúa el hielo, cómo actúa sobre las estructuras, sobre el concreto, sobre el suelo. Han hecho sus terraplenes y sus suelos se desintegran y después hacen un socavamiento a las plataformas, lo debilita y ese suelo hay asentamientos, por eso se inclinan algunas estructuras, se rompen las estructuras, ¿no? Todo ello sucede, por ejemplo. El suelo como un sistema de fases, dice. Entonces acá tenemos, pues, el gaseoso, el líquido, ¿no? Y el sólido, ¿no? Entonces, ahí están los espacios, pero esos puntitos blancos, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos el agua, que está en todos los demás intersticios, y los blanquitos, pongamos, pues, que son los espacios vacíos, y el otro son los espacios sólidos, ¿no? Entonces, ahí también, por ejemplo, en un suelo se distinguen tres fases constituyentes, ¿no? La sólida, el líquido, ¿no? Y la gaseosa. La fase sólida son las partículas de minerales, ¿no? Los minerales del suelo, incluyendo la capa sólida, ¿no? Absorbida o el agua adherida a la superficie de las partículas o según, ¿no? O las partículas de agua, ¿no? ¿Qué dice ahí? Del agua absorbida, ¿no? Se considera como una de las fases sólidas. La fase líquida, ¿no? Por el agua libre, aunque en el suelo puede existir otros líquidos de menor significación. La fase gaseosa comprende sobre todo el aire, pero puede estar presente otros gases, vapores, sulfuros, anhidridos, ¿no? Carbónico, etc. Esquema típico para representación de los suelos. Esto, pues, es ¿cómo se llama? El peso, pesos y volúmenes. Por ejemplo, este de aquí, acá ya, por ejemplo, en el primero, no a la fase gaseosa, no lo ha considerado. Acá sí está considerado la fase gaseosa, el peso, ¿no? Pero ahí es cero, ¿no? Pero el volumen sí tiene que verse. Entonces acá tenemos el volumen total
¿no? Que muestra el suelo, el volumen de la masa, el volumen del sólido, el volumen de los vacíos, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Este gráfico, como les he mostrado en el primero, es la que estamos representando. Para mí, como se llama, por ejemplo, todo lo que estamos viendo, con este gráfico y con este gráfico hemos dicho todo ya, con dos gráficos nada más. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Los demás vamos viendo, ¿para qué? Para que también estemos analizando los diferentes comportamientos del suelo, ¿no? Entonces acá tenemos, pues, ya un poco ya se va complicando, ¿no? Ya las fórmulas, estas fórmulas ya se están creando ya, ¿no? Volumen total es el volumen de vacío más el volumen de sólidos, ¿no? El, el peso es el volumen del agua más el volumen, el peso del volumen del, ¿cómo se llama? Del sólido, ¿no? Entonces, todas estas fórmulas de aquí ya se van, se generando ya hay ecuaciones ya de primer grado que se van formando. Entonces, esto nos va a meritar a nosotros ya a comenzar a resolver los problemas, ¿no? Nos van a dar los problemas de los suelos, ¿no? Entonces ahí nosotros ya entramos a resolver, ¿no? A resolver ya, y para eso, para esos cálculos ya tenemos que ejercitarnos, ¿no? Entonces acá tenemos volumen total, volumen de vacíos o espacio no ocupado por los sólidos, ¿no? Acá tenemos volumen de sólidos, volumen del aire, ¿no? Y volumen del agua, ¿no? Esto voy a mejorar para la próxima porque no estoy, mi máquina no está tan claro, tan clarín como dice, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, por ejemplo, mire, ve, acá totalmente está saturado el suelo. Acá totalmente está saturado el suelo. Aquí no está saturado el suelo, por ejemplo. Ya se ha liberado del agua, por ejemplo, ¿no? Y está así el suelo ya. Caso especial, ¿no? El suelo saturado, ¿no? El suelo saturado es cuando contiene agua, pero y cuando no tiene agua, no está saturado. Eso es lo que también ya tenemos que comenzar nosotros a entender cuándo es un suelo saturado y cuándo no es un suelo no saturado, ¿no? Y desaparecer, por ejemplo, todo esto que está no saturado, con una compactación, este suelo se hace pues así, algo pequeño acá nomás, ya todos los espacios vacíos, todo queda compactado ya. Y ahí ustedes pueden ya fundar sus diseños de ingeniería ya pueden construir ya, porque es un suelo que había existido primeramente un suelo contaminado, ustedes han retirado ese suelo y después han traído otro suelo que cumple con las condiciones físico, químicas y mecánicas, entonces inmediatamente se trabaja con ese suelo. Y sobre ese suelo se hacen los diseños de ingeniería. Ese es el fin de la ingeniería civil. Ese es nuestro propósito de estudiar la mecánica de suelos. ¿No? Entonces acá también igual, ¿no? Acá también tenemos, ¿no? Estos suelos, ¿no?
y cómo quedan los espacios vacíos y también cómo quedan cuando están llenos de líquido, ¿no? Entonces, esta es la superficie, ¿no? Y dentro de esto, pues, este es el suelo, y sobre eso están las edificaciones. Y nosotros ve cómo es que llegamos a saturar los suelos que está por debajo de nuestras viviendas, poniendo pues nuestros jardines, ¿no? Y nuestros jardines, pues, ¿cómo se llama? El gras, ¿no? Todo ello. Entonces, ustedes están regando, esas aguas se infiltran, ¿no? Y si hay sótanos o si hay, ¿cómo se llama? Edificaciones de ciertas estructuras, también se van debilitando, a veces se están derrumbando, se están cayendo. Las paredes, por ejemplo, eso pasa, por que algunos colegios el APAFA, cualquiera de ellos, como se llama, pues, construyen con los señores, con los albañiles nada más, y ellos pues, no toman en cuenta de que cuando vayan a regar o cuando vaya a haber una precipitación fluvial, cuando vaya a tener contacto la estructura edificada, va a tener contacto con ello, se va a deteriorar rápidamente y va a perder su resistencia, va a perder ¿cómo se llama? Su cohesión, va a perder, ¿cómo se llama? Las estructuras se van a caer en el tiempo. Pero si tú mandas a construir con una persona, él no es el hombre pensante, él construye, construye, va a contar que le pagan por metro lineal, por altura, por llenar el concreto, todo, pero él no está midiendo que ahí va a llover, que no va a llover, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes construyen en la selva, en la sierra, cuando hay precipitaciones altas, ustedes tienen que ver bastante sobre estos temas, ¿no? Y en la costa también, ahora llueve, las casas se están malogrando, por ejemplo, se están malogrando las edificaciones, todo ello. Entonces, jóvenes, bueno, vamos a, ¿cómo se llama? Un poco a meditar, cómo es que nosotros tenemos que ingresar a definir bien nuestro suelo, ¿no? Y esta partecita es bueno que la he hecho como una introducción. ¿Por qué? Porque ustedes van a comenzar a trabajar en el laboratorio ya. Me van a clasificar los granos finos, las arcillas, todos ellos con las mallas que va a tener ahí, y ustedes de ahí con un papel, o si no en la computadora nomás, ¿no? Tienen pues para graficar logarítmicamente, ¿no? En Excel, y lo grafican pues los tamaños de grano versus, ¿no? La velocidad, hay varios tipos, ¿no? De conceptualizar el suelo. Entonces, ahí ustedes van a decir que este suelo es tal tipo, de tal clasificación, es gradado, no gradado, es suelo limoso, es suelo arcilloso, todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes también de grano en grano ya saben qué cantidad, cuando ustedes tienen el límite líquido, el límite plástico, todo, también van a saber con qué tipo de suelo están, ¿no? Entonces, jóvenes, por hoy día llegamos hasta acá, ¿ya? Para que no se quedan en Lima. Voy a arreglar para mostrarle de mayor tamaño ¿cómo se llama? La diapositiva, ¿no? ¿Ustedes lo ven esto grande o pequeño? Se ve bien, profesor. Ustedes lo ven bien, ¿no? ¿Sí? ¿Normal? Sí, entonces yo sé el que no veo bien. Para ver bien qué hago. ¿Eh? Nada. ¿Cómo lo agrando?
Nada tampoco. No. Eso es lo que voy a ver, cambiar de vista. Galería, modo conjunto, enfoque contenido. Tampoco. Nada. No. Acá lo que sea. Ya, este de acá, más adelante vamos a ver relación de volumen, ¿no? Polo, ¿no? N es igual a volumen, ¿no? De vacío por volumen total por el 100%, ¿no? Entonces ya acá, por ejemplo, ya estamos entrando a la parte ya, de cálculos, ¿no? Entonces acá la relación de espacios vacíos, ¿no? También, por ejemplo, ¿no? Ya antes de eso vamos a un poco, quedar hasta aquí nomás, ya, por favor, ya, hasta acá, ya. Después ya vamos a entrar al otro tema y más sus exposiciones y ahí queda, ya. Entonces, hasta la próxima clase, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Ya, buenas noches, ya. Buenas noches. Ingeniero, ¿pasará el PPT con el que ha estado dando la clase? Mira, toitito los PPT les voy a subir, ¿ya? Ya, Todo, hasta la 10ª clase. Entonces, déjame ordenar nomás estos días, ¿ya? ya está bien, gracias. Ya.